El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. El texto que hemos leído es un texto clásico, es un texto glosado millares y millares de veces. La barca de los apóstoles y Cristo como imagen de la Iglesia. Me acuerdo ahora de un precioso grabado, por el estilo parecía alemán, del siglo XVII. Era en el libro donde estuviera ese grabado, de hojas tamaño folio grandes, era un grabado desplegable, porque era muy grande y representaba un barco gigantesco. Es un grabado del XVII, un barco al estilo de ese siglo, y allí se veía a todos los laicos y encima, en la especie de castillete que había en el centro del barco, los sacerdotes y los frailes, después los obispos, los arzobispos, al final, en la última cubierta, los cardenales y el Papa. Era un grabado hecho con todo detalle, cada rostro, cada detalle de la vestimenta, verdaderamente era impresionante. Es una imagen bellísima. La pequeña barca que estuvo sobre ese lago, con solamente 12 hombres y el maestro, se ha transformado ahora en un barco inmenso, en un barco grandioso. Fijaos vosotros que a la nave de la Iglesia se le llama nave, porque no es que además parezca como un barco esta Iglesia, por ejemplo, en la que estamos ahora, del siglo XVII, sino que si levantáis los ojos, realmente este techo de madera que vemos ante nosotros parece la parte inferior del barco, la que está sobre las aguas. Eso ya se dieron cuenta los antiguos y por eso al templo lo dividieron en naves cuando son de este tipo. La idea de que estamos en la barca de Cristo, preciosa imagen, aquella sencilla barca, y que ahora esté esa misma barca, la misma barca, no ya con los 12, sino con sus sucesores. Cristo sí, en la Eucaristía. Cristo sigue en la barca, no lo vemos, pero está en la Eucaristía. ¿Los 12 están en la barca? No. Los 12 están sobre la barca. La barca representa la Iglesia de Cristo en este mundo, en medio de tormentas, problemas entre la tripulación, etc. Los 12 ya no están sobre la cubierta de ese barco. Los 12 están en el cielo contemplándolo. Tampoco María. María desde el cielo ayuda a los que estamos en la barca. La barca ha sido dejada en manos
de los que estamos sobre la tierra. Algún día dejaremos la barca de la Iglesia militante y ya descansaremos en el reino. Porque un barco es algo que va hacia un lugar, pero nuestro hogar está en el reino de los cielos, de la Iglesia triunfante. La barca está de camino. La imagen de Abraham como alguien que era un peregrino está representada ahora en esta nave que peregrina sobre la tierra, que se dirige hacia el puerto definitivo. Hechas estas consideraciones generales, me gustaría ahora fijarme en detalles del barco. El primer detalle, el mástil. El mástil, con la percha horizontal sobre la que va la vela, forma una cruz. Es curioso que la comparación sea tan perfecta. En el centro de este barco hay una cruz. Encima, la imagen trinitaria es más perfecta si nos imaginamos a Dios Padre mirando sobre la barca en la que está la cruz y Cristo en la Eucaristía, y el Espíritu Santo sopla sobre las velas. Spiritus significa hálito, viento. Es ese viento sagrado el que mueve la nave. Nosotros podemos remar y esforzarnos, pero cuando el viento sopla, eso empuja la nave con una fuerza incomparable. Otro detalle, el ancla. El ancla, en la época de los romanos, tenía una forma de cruz, con piedras anudadas, a veces bloques de plomo, pero la forma general de un ancla normalmente era de cruz. Esto ya se dieron también cuenta ellos. San Pablo, hay un versículo en que dice: nosotros tenemos esta esperanza como un ancla para el alma. La virtud de la esperanza. Cuando él habla de la esperanza, se refiere en el capítulo 6 de los Hebreos a que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en las promesas de Dios. El ancla que hay a bordo representa esa esperanza, porque cuando echamos el ancla fija la nave a un punto, símbolo de que la nave de la Iglesia está fijada en esa promesa de Dios de la que habla San Pablo en la carta a los Hebreos. Más detalles todavía. Imaginémonos que estamos a bordo de ese barco y de pronto la paloma del Espíritu Santo se posa sobre el mástil, sobre la vela, o incluso como Noé cuando extendió la mano en el arca donde se salvaron los animales, se le posa sobre la mano, o un hombre santo que está leyendo la palabra de Dios se posa sobre su hombro. Dios Padre está en los cielos mirando la nave de la Iglesia, pero cuando menos nos lo esperamos, el Espíritu Santo como paloma se posa sobre cualquiera de nosotros en la barca. Otra cuestión, la barca, el barco inmenso que es la Iglesia, no solamente tiene tripulantes, no solamente tiene gente a bordo, sino que además tiene tesoros. También alimento para la gente que está allí, pero también tesoros. Tesoros que son los tesoros de la fe, los tesoros del conocimiento de Dios, de la tradición. La gente que está en el barco se va a alimentar de lo que le dé los que están allí al cargo del barco. Eso simboliza no solamente el sacramento de la Eucaristía, también el alimento de la palabra de Dios. Pero no es solamente eso lo que tiene la Iglesia. La Iglesia en sus bodegas tiene más tesoros que los podemos contemplar. ¿Qué se puede hacer con un tesoro? Contemplarlo. Una corona, un cofre lleno de joyas,
Eso está para contemplarlo. Pues bien, la Iglesia tiene en sus bodegas esos tesoros de ciencia de Dios, de tradición, etcétera, de reliquias, de cosas bellísimas espirituales, para que lo podamos ver todos los que estamos allí dentro. Otro aspecto en el que me quería fijar: el alimento no es solo la Eucaristía, también la palabra de Dios supone un alimento del alma. La gente que da el alimento a los que están en el barco no solo les dan pan, también agua. Nosotros recibimos el pan eucarístico, pero también el agua viva que surge de la Sagrada Escritura. El agua viva, símbolo de la gracia, que refresca, que sacia nuestra sed, que es necesaria para la vida. Me acuerdo una vez que estábamos en una barquita en un pantano, el pantano que está de Torre Ciudad, del Grado. Y entonces estábamos en el barco y pues estábamos nadando alrededor de la barca. Estábamos no en el centro del pantano, pero casi. Es un pantano muy grande, tiene kilómetros de longitud y en su parte más ancha, de lado a lado, yo creo que más de 1 kilómetro sí que hay. Es muy ancho. Bueno, pues recuerdo que estábamos nadando y en un momento dado, yo nado muy bien, me pongo en el agua y floto, si hace falta media hora, pues media hora o lo que haga falta. Floto bien en el agua dulce, más en la salada, pero incluso allí sin problema. Pero de pronto recuerdo que en mitad de los juegos y tal, metí la cabeza en el agua y abrí los ojos. Y entonces vi la profundidad tan grande de ese pantano. El agua en la superficie aquel día de verano estaba azul, un azul precioso, todo era luz, el ambiente era veraniego, agradable, pero cuando metí la cabeza en el agua y miré hacia abajo, no solamente no se veía el fondo, sino que además estaba tan profundo que cada vez era más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta estar totalmente oscuro. Recuerdo que cuando me quedé mirando aquello, me asusté. De pronto dije, pero si estamos sobre un verdadero abismo de oscuridad, si me hundiera, bajaría hasta llegar hasta el fondo un rato. Me asusté tanto, el corazón me empezó a palpitar tanto, que de pronto encima me sentí muy cansado y tuve que ir rápidamente a la barca a descansar, a reponerme. Esto lo digo ahora porque debajo de la barca de la Iglesia, aunque veamos la superficie del mar azul, agradable, debajo está el abismo. La barca de la Iglesia nos salva del abismo. La Iglesia es criticada, ridiculizada por tantas personas, por los medios de comunicación, por los que se creen sabios, pero no se dan cuenta de que si no existiera la Iglesia, de que si no existiera ese puerto hacia el que vamos, estaríamos flotando sobre la nada. Es algo terrible, espantoso. Yo estaba muy tranquilo nadando en la superficie, llevaba un rato, pero cuando vi la oscuridad me impresionó. Y no es de extrañar que tantas personas que piensan, que reflexionen, no el necio que no piensa en nada, que nada, no se preocupa más que de las cosas de aquí y ahora. Pero el hombre que piensa, cuando se da cuenta de lo que es la nada, la negrura absoluta, la no existencia, no es de extrañar que les entre la angustia que a muchos les entra. La única solución frente a esa angustia, frente a esa oscuridad perfecta, frente a la idea de me voy a hundir
y voy a seguir bajando hasta abajo sin tocar fondo. Es la Iglesia. En ella permanecemos a flote, en ella podemos descansar y ella va hacia un puerto. Además, en aquel pantano, aquella oscuridad tan grande, lo que llevaba a pensar era en los monstruos. Y es verdad, a veces en los pantanos hay unos siluros y unos peces que ponen miedo porque son increíblemente grandes y con una boca muy grande. Y además, algún que otro animal de esos, pues puede, como el lucio, por ejemplo, pues puede atacar. Lo mismo sucede en esta comparación con la Iglesia. En medio de esa oscuridad, en medio de ese abismo, hay fuerzas más abajo de nosotros, no en la superficie, no en la luz, que si las conociéramos nos aterrarían. Es decir, la comparación de la Iglesia como barca es bellísima. No es de extrañar que haya sido representada tantas y tantas veces en mosaicos, en piedra, en grabados, en pinturas. Y nosotros estamos en esa barca. Nada más, acabo este sermón recordándoos que Jesús no está visible en la barca. La barca tiene a Jesús, pero en la Eucaristía. La barca tiene a Jesús a bordo, pero ya no lo podemos ver. Tenemos que tener fe en Él. La barca se ha hecho mucho más grande, pero verdaderamente qué afortunadísimos eran aquellos 12, que aunque era pequeña, pero lo tenían visible. Sin embargo, si nosotros hacemos un acto de fe, es lo mismo que entonces. Si hacemos un acto de fe, estamos en la misma barca que aquellos hombres. La barca no era solo para los 12. En ese momento estaban los 12, pero ahora estáis todos juntos. Incluso si nos imaginamos esta iglesia, este templo, como una barca, aquí está aquel que representa un poco a ellos y estáis vosotros, todos juntos con Jesús. Que todos nosotros de verdad en la barca hagamos ahora, hoy, lo que hubiéramos deseado hacer hace 20 siglos. Yo lo tengo muy claro. Si hubiera estado en esa barca, pues probablemente no hubiera dicho ni pío, no hubiera hablado, hubiera estado adorando, de forma natural, como quien no quiere la cosa, pero sin perder un momento de vista a Jesús, aunque estuviera dormido, aunque estuviera allí sin hacer nada, pero mirarle, adorarle, sentirme tan privilegiado de estar con Él en la barca. Eso es lo que podéis hacer aquí, físicamente en esta barca espiritual que es este templo, en el tiempo que tenemos de misa, y después sentíos que estáis en una barca espiritual grande que recorre el universo del ser sobre el abismo de la oscuridad que es la Santa Iglesia Católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre que apacigua la tormenta en suave brisa. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia
por los sacerdotes